Muy bienvenidos a todos. Qué bueno poder saludarlos de nuevo. Estamos en Diálogo Live, Palabra en Acción. Y hoy venimos dispuestas a tener una charla sincera, a seguir profundizando como hacemos siempre o intentamos hacer siempre desde este lugar, para llevarnos la parte práctica de lo que acabamos de escuchar, que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra. Y para hoy me traje a la pastora Gretel. Hola. ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar del enojo, de la ira, así que vamos a sacar todo afuera. Vamos a sacar los trapos del sol. Vamos a sacar los trapitos del sol. Vamos a contar nuestra última pelea. No, mentira. Pero hubiera estado bueno. Creo que ahí hubiera tenido muchos views. Hubiésemos tenido mucho éxito, sí. Pero bueno, yo creo que no hay nadie que nunca haya sufrido la ofensa porque ofendió a otro o porque le ofendieron. Yo creo que ahí todos hemos tenido que trabajar esa parte de la vida, ¿no? Nos ha salido bien o mal, pero nos ha salido, digamos. Entonces, yo creo que mi primera pregunta sería, es obvia, pero la voy a hacer igual. Y la pregunta es, ¿te enojaste alguna vez? Me gustaría saberlo. Creo que los que me conocen también se están riendo atrás de pantalla. Sí, claro que me enojé y me enojé mucho. Yo creo que es muy adecuado que justo me hayan tocado este tema a mí. Ajá. Porque es un capítulo bastante grande que todos tenemos que aprender, pero especialmente yo tuve que aprender de una forma muy fuerte en varias oportunidades, etapas difíciles de la vida, donde me enojé porque por mi temperamento a veces perfeccionista tal vez. Uno tiene una idea muy idealista de todo y cuando no sale como uno se lo pensó, sí, comienza a enojarse, y no siempre con otra persona, sino a veces con las situaciones, sí, o con las otras personas que provocan situaciones. Entonces creo que es muy adecuado que sí me enoje muchas veces y todavía lo hago, pero creo que es un proceso. Este tema es un proceso, sí, en la vida de todo cristiano. Tal cual. Todo cristiano tiene que llegar al punto de entender que si no aprendo este capítulo, no aprendí a ser cristiano. Es muy difícil aprender a ser cristiano, sí, sin aprender el capítulo de perdón. Sí, bueno, y creo que eso también iba a hacerte esa pregunta. Tenemos que perdonar, y yo creo que ahí estás respondiéndome un poco. Me ven un poquito incómodo, no sé por qué, pero yo tengo que cambiar el micro. Al revés. Al revés. Lo prendemos. No se escucha, entonces lo doy al mío. Bueno, vamos a hacer así. Chicos, estamos improvisando. No. Te estaba diciendo eso, o sea, ¿te enojaste? Sí, claro que sí, fue tu respuesta. ¿Por qué como cristianos tenemos que perdonar? Esa es mi segunda pregunta. Yo te voy a contestar la segunda pregunta con un versículo de Daniel 9:9 que dice: pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. En primer lugar, creo que tenemos que perdonar porque Él perdonó y Él nos perdonó. Si Él no nos hubiese perdonado, no sabríamos de dónde sacarlo, pero si tenemos el ADN de Dios como hijos de Dios, que lo deberíamos de tener, creo que lo más importante es entender que si Él me perdonó todas las cosas que yo hice, en primer lugar yo tengo que aprender a perdonar porque Él es un Dios perdonador. Esa es la primera etapa que yo veo del proceso de perdonar, como nos decía el pastor en la prédica, que es mi relación de arriba a abajo. Mi relación vertical con Él me dice, si sos hija de Dios, Él es perdonador, Él es compasivo, Él pasa por alto cuando lo ofenden, te toca hacer lo mismo porque te toca ser parecido a papá. Tenemos el ejemplo, ¿no? O sea, como seguir el ejemplo, creo que no hace más fácil, porque yo creo que perdonar no es fácil, hay que trabajar. Pero digo, es muy importante eso que estás diciendo, tenemos el ejemplo de un papá que nos enseñó a perdonar. Entonces, cuando vemos su ejemplo, podemos seguir sus pasos, a eso me refiero, ¿no? Claro. Sí. Yo creo que eso es una de las primeras cosas que tenemos que pensar cuando decimos, quiero entrar yo a una etapa donde aprenda a perdonar, y creo que todo cristiano tendría que decir, sí, tengo que entrar, no quiero o no quiero. Cuando Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a nuestros hermanos? 7, como diciendo un montón.
y el Señor es 70 veces 7, se perdés la cuenta cada rato, digamos, o sea, tenés que perdonarte, a vos mismo te perdoné, aprendí a perdonar y las veces que sean necesarias para perdonar. Yo creo que es muy difícil entrar en este proceso, pero los invito a todos los que nos están viendo en Diálogo Live a que lo hagan realidad, porque la vida cristiana tiene que dar fruto. No podés vivir la vida cristiana sin pensar en que tiene que dar algún fruto, y el fruto del perdón es el primer fruto que tenemos que llegar a dar como hijos de Dios, entender que pasar por alto esas cosas es importante. Ahora, sí, yo me preguntaría a mí misma, ¿cómo pasar por alto las ofensas? Yo aprendí en el proceso muy largo que tuve, un proceso muy largo, fui una mala alumna, porque demoré mucho en aprender esto, pero bueno, soy una alumna y lo aprendí, y eso me alegra mucho, y espero compartirlo con la misma autenticidad en el diálogo. Y es que perdonar en realidad es renunciar al derecho que tengo de ofenderme porque me hicieron algo que me hizo daño. Renuncio a ese derecho que tengo porque me ofendieron y la otra persona hizo algo que realmente me hirió, me hizo mal, me dañó cosas, me puso mal, provocó en mí o sacó lo peor de mí con lo que hizo. Pero ese proceso, cuando yo veo, si yo lo pudiera dar como un ejemplo práctico ahora, para todos los que me escuchan, cuando alguien me está haciendo ya algo malo en el momento, yo trato de agarrarlo antes de que hagan ido en mi corazón. Y trato de ver la situación de lejos y de decir, ok, esta persona me está empezando a tratar mal, me está diciendo cosas feas, me está queriendo mover mi corazón a sacar lo peor de mí. Pero yo voy a renunciar a ese derecho de enojarme que tengo porque me están tratando mal, y lo lógico sería que me enoje. Voy a renunciar a eso porque yo quiero, en realidad en el fondo, todos queremos que nos amen. Todo ser humano está esperando que lo amen. Y yo creo que yo miro a esa persona que me está tratando mal y digo, ok, está mal, me está diciendo algo que me hiere, pero si yo lograra pasar por alto lo que me dice y perdonarlo, volvería a estar en ese estado donde doy y recibo amor en paz. Y creo que eso para mí es más importante que ofenderme. Es muy profundo lo que estás diciendo, y de hecho creo que es un muy buen consejo que nos podemos llevar a la casa, porque creo que, como decía también el pastor en la prédica, uno empieza por el enojo, pero el enojo se va transformando en cosas mucho más profundas y van más rápido de lo que uno cree. Entonces, mientras más rápido puedas frenar que eso suceda o que eso se haga profundo en tu corazón, mucho más rápido el proceso de sanar cada herida que tengas. Y no sé, seguramente te pasó, pero viste que es como el enojo es una emoción, pero que tiene un impacto sobre el cuerpo. O sea, tu presión arterial comienza a subir, tu corazón empieza a bombear más rápido. Esa es la primera instancia del enojo y de la ira. Pero hay instancias mucho más profundas de la ira que hacen que una persona directamente viva amargado. En cualquier circunstancia le esté pasando algo bueno incluso, pero vive con amargura en su corazón porque no supo trabajar el enojo y la ira que se fue transformando. Entonces creo que la invitación que hizo el pastor hoy al final es clave también. Necesitamos soltar perdón como Jesús lo hizo con nosotros en la cruz. Y deja de vivir con un peso. Viste que cuando te enojas tenés un peso en tu corazón. Es como si fuera una presión en el pecho. Eso también lo produce el enojo y la ira. Aunque es una emoción, pero se produce en el cuerpo y empezás a sentir cansancio, empezás a sentir que no tenés ganas de hacer nada, que no tenés ganas de estar con gente. Si vos estás reconociendo que tenés esos signos, que estás pasando por eso en tu vida, hoy es el momento de empezar a sanar. ¿Es fácil? No. ¿Necesitas probablemente ayuda? Sí. Quizás si ya estás en un punto muy avanzado de tu problema, sí. Pero pedí ayuda, porque hay gente que pasó, mira, la pastora nos contó y abrió su corazón y dijo, yo también pasé por eso. Lo primero que tenés que hacer es salir de la vergüenza de tener ira.
de salir de ese lugar cómodo donde estás, cómodo, incómodo diría, porque no es cómodo vivir con ira, pero salí de ahí, porque es una mentira que no podés salir de ahí. Una cosa más que creo que es muy importante que lo mencionemos es que cuando no logramos perdonar, vos sentís como un peso en el corazón, pero después de un tiempo se te va a la pierna, digo yo siempre, la falta de perdón. Y es como estar arrastrando un muerto durante la vida y tratar de avanzar arrastrando a alguien que se te agarró de la pierna y murió y quedó ahí pegado. Es muy pesado, no perdonar es pesado, hace mal al alma, te frena, no te deja avanzar espiritualmente, no te deja mirar el horizonte de fe y de esperanza que el Señor quiere que miramos todo el tiempo. Entonces yo creo que ese punto es importante de decir, yo quién quiero ser, yo perdono porque yo soy hija del Rey perdonador y mi identidad está en Él, mi identidad es una identidad que a pesar de que me puedan hacer lo que sea, yo voy a mirar más allá como el Señor que mira más allá de mis errores y me ve como el producto terminado, como la hija del Rey que logra hacer lo que el Rey soñó que se haga. Y yo creo que en este punto es importante que nosotros logremos pasar por alto, como decía el pastor, es mirar más allá de lo que está ocurriendo. Y en el mismo momento, frenarlo a tiempo, consejo importantísimo, verlo llegar, frenarlo a tiempo y pasar por alto eso y decir, ok, vos pensás esto y esto. Pero inclusive el perdón no siempre es con personas directamente, sino con situaciones o personas que dicen, alguien querido falleció y yo no puedo perdonar que Dios haya hecho esto o que haya permitido que se fuera esa persona. Largar ese perdón es renunciar y yo te invito a que renuncies a ese derecho de ofenderte o de enojarte porque la situación no era como la que soñaste y que pases a una dimensión diferente, a la dimensión del perdón sincero, auténtico y real, que trae esperanza, que trae paz y que te libera, que hace que ese peso ya no esté más ni en el corazón ni en la pierna, sino que te libera y hace que puedas vivir la dimensión de las cosas sobrenaturales como Dios las planeó desde un principio. Perdonar es salud, perdonar es vida, perdonar es llevar una vida de esperanza, perdonar es mostrar que uno está a la altura de lo que el Señor nos pidió. A su altura no vamos a estar todavía, pero un poquito nos podemos parecer cada día. No, estamos llamados a ser perfeccionados hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Así que yo creo que el mensaje está muy claro y que gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo, porque es lo primero y como empezamos creo, que nos ayuda a transitar por ahí. Así que yo creo que esta charla daría para muchísimo más. Continúa esta charla ahí donde estás, con el Espíritu Santo. Si tenés que hablar con personas, quizá tu paso sea siguiente hablar con los demás, pedir ayuda, no sé, el Señor, que el Espíritu Santo te guíe ahí a cuál es el paso que tenés que tomar, pero no te quedes ahí. Esa sí es una respuesta fácil, ahí no te tenés que quedar. Entonces, que Dios te dé las estrategias en este tiempo para saber cómo sanar, para saber cómo perdonar, para saber cómo soltar y que tu actitud frente a la vida o frente a esa situación cambie y empiece a ser, como decía recién la pastora, una actitud de esperanza, una actitud que tienen los hijos de Dios. Así que bueno, te bendecimos, te saludamos desde acá y te esperamos el próximo domingo después de la reunión, después del culto, en Diálogo Live para poder seguir charlando y seguir profundizando sobre la palabra del Señor. Un abrazo, bendiciones.